y que era entre los adecos, los copellanos, y se copiaron el pacto de la Moncloa y miles de pactos que han salido para la gobernabilidad. ¿Crees que este es un momento que se firme ese pacto? Después volvemos a la pregunta que dejamos al aire. Mira, yo tengo una cosa, yo no creo que eso va a ocurrir ahora, en este momento, pero creo que eso es indispensable para poder dar viabilidad al país en el futuro sin una guerra civil y sin sin imposibilidad de avanzar. El tema es muy simple, ahí hay dos fuerzas, las dos fuerzas son fuerzas relevantes, nosotros no podemos minimizar el hecho, primero, de que la oposición obtuvo una mayoría relevante, contundente, que la población votara o no votara por un dirigente o un partido, votó por el cambio y lo manifestó a través del voto en los diputados de la oposición. Por lo tanto, ahí la oposición es una fuerza política que tiene que ser reconocida y respetada por el gobierno, porque de lo contrario lo único que va a hacer es hacerla crecer, y la va a hacer crecer de manera inadecuada, en mi opinión. Sí, no porque crezca, sino porque va a crecer con la rabia y la frustración de tener que luchar por lograr el respeto a su propia posición. Y eso no es una buena democracia. Lo segundo es que la oposición también tiene que reconocer que el chavismo está ahí. Es decir, mira, esto, yo sé que a mucha gente no le gusta en la oposición, pero a ver, tú tienes una crisis perversa, una crisis horrible en el país y un gobierno que no ha actuado adecuadamente ni racionalmente para resolver esa crisis. Y aún así, el 42% de la población venezolana votó por el chavismo en las elecciones regionales. Que si los movieron, que si... 42%, porque la votación fue una votación muy amplia, si la moviste, de todas maneras votó por el chavismo, porque es un voto secreto. Por lo tanto, a ver, tú no estás hablando de una fuerza que está acabada, ni que está erradicada de la población venezolana. Tú no estás hablando de un país que ya no rompió palito con el chavismo. Eso no es verdad. Es decir, el chavismo sigue siendo una fuerza fundamental en Venezuela y tú tienes que entenderlo y no puedes actuar como actuaba el chavismo cuando era una mayoría equivalente a lo que tú eres hoy. Es decir, tratando de plantear un conflicto existencial donde yo gobierno, hago lo que me da la gana, no te paro, siento que tú eres el malo y te aplasto. No, porque no puedes. ¿Crees que es un momento de medida de fuerzas para después conciliar, dialogar? Yo creo que de alguna manera las dos fuerzas al principio están haciendo, están mostrando dos dientes. Es decir, el gobierno está mostrando los dientes para recordarle al país que él sigue siendo una fuerza fundamental. Porque como viene de una derrota, las derrotas siempre también son muy peligrosas para las fuerzas políticas porque se debilitan post-derrota. Aumenta su debilitamiento. Entonces, ¿qué está haciendo el chavismo? Tratando de mostrar los dientes y decir, mira, tú puedes haber ganado la Asamblea Nacional, pero aquí estoy yo, soy el gobierno, tengo el Ejecutivo, controlo las instituciones y además controlo las fuerzas, las armas legales e ilegales de Venezuela y estoy dispuesto a defenderme como sea. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, mira, tú puedes tener todos los votos que te dé la gana, pero aquí mando yo. Eso no es 100% cierto, porque al final la votación también indica que la población se desconecta de ti y que si tú eventualmente intentas desconocer lo que esa población hizo, lo más probable es que te debilites y que explotes o implosiones. Pero en todo caso él está hoy mandando los mensajes. ¿Qué dice la oposición? La oposición también está, en vez de ir a una nota de negociación inicial para tratar de buscar acuerdos, está diciendo, bueno, si tú estás tratando de ser radical, yo también te voy a mostrar mi fuerza. Y todo eso que está pasando es eso, es decir, nosotros también vamos a jugar. Y además te pongo en peligro, porque cuando tú estés desconociendo la votación del pueblo, primero a nivel internacional estás destruido en términos de imagen, y a nivel local te puedes poner en aprietos. Ahora, ¿eso para dónde va? O a un conflicto que es de consecuencias impredecibles, conflicto institucional, la paralización del país, o conflictos reales, digamos, duros, de explosión social, o vas a terminar básicamente sentándote en una mesa para ver cómo resuelves el problema. Claro, y ahí viene otra vez la pregunta de lo que decía Hernán Escarrá sobre la crisis de gobernabilidad, que está garantizada la gobernabilidad en el país, pero porque la Asamblea puede decidir, pero se necesita pasar por el poder del Tribunal Supremo de Justicia y del poder popular. Entonces, ¿cómo vamos a engranar eso? Más bien eso crea un conflicto de gobernabilidad, ¿o qué piensas tú? Yo rescato lo que dice Germán Escarrá. Básicamente rescato el tema de que es importante que la Asamblea entienda que forma parte de un conjunto global de instituciones y que trate de buscar los mecanismos para validar las decisiones y también negociar, porque al final de cuentas, de nuevo, tú puedes tener teóricamente el derecho a hacer cualquier ley que tú quieras, sin preguntarle a nadie.
Eso es verdad, teóricamente, pero empíricamente no lo es. O sea, si tú no negocias la ley de amnistía, ¿qué va a terminar pasando? Lo que va a terminar pasando es que tú te vas a tirar la ley de amnistía o un decreto de amnistía y que el Tribunal Supremo de Justicia va a decir que los crímenes por los que están presos, los presos políticos, son crímenes de lesa humanidad. Es una barbaridad decir que esos crímenes son de lesa humanidad. Sí, es una barbaridad. Ahora, ¿lo puede decir el Tribunal Supremo de Justicia? Sí, el Tribunal Supremo de Justicia puede decir una barbaridad. ¿Y a dónde la apela? No, la apelo en el Tribunal de la Haya. Bueno, ¿cuántos años? ¿Dentro de cuántos años que lo va a apelar? Claro. Además, el Tribunal de la Haya no puede cambiar una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Y todos estos organismos internacionales, por ejemplo UNASUR o también la OEA, las Naciones Unidas, las cartas interamericanas que se pueden plantear en Mercosur, que se pueden plantear en la OEA, existen, son válidas. Todas se pueden plantear, pero para todas necesitas tiempo. Necesitas tiempo, necesitas plantear de nuevo tu disposición a negociar. Es mucho mejor cuando tú te sientas y dices, mira, vale, yo estoy dispuesto a ceder en estos terrenos, pero yo necesito, por ejemplo, que tú aceptes los cambios en el modelo económico o que tú liberes, tú liberes presos políticos que son impresentables en Venezuela. Pero si tú intentas hacer todo eso como si tú ya eres el papá de los helados, o sea, te van a atropellar con el carrito. Es decir, te van a atropellar con el carrito helado, porque tú no es verdad que eres el único actor en esta historia. Claro. Ahora, el gobierno, por otro lado, sí piensa que puede hacer lo que le da la gana con la oposición y que puede desconocer la votación del pueblo. También está equivocado. O sea, que tú, digamos, en la idea general de la necesidad de acordar, de respetar lo que es la masa institucional global, yo estoy de acuerdo. Ahora, lo que dice Germán, que todo lo que dice la Asamblea lo que tiene que pasar por el tribunal, eso es mentira. ¿Y el Poder Popular? Es decir, y mucho menos por el Poder Popular. Lo que puede ocurrir es que cuando hay una acción de la Asamblea Nacional que se pueda considerar inconstitucional, entonces el Tribunal Supremo de Justicia podrá revisar. Pero no puede contrancar todas las decisiones. Pero, claro, tú puedes decir que es inconstitucional la Constitución. Si tú eres el Tribunal Supremo de Justicia y te fuiste por el barranco y lo único que quieres hacer es proteger al gobierno, tú puedes decir que la Constitución es inconstitucional y no hay a quién apelar. Ahora, ¿cuánto tiempo duras en eso? Anda, dale pues. ¿Y dónde va el país? Hay otra posición que también tomó la Asamblea, dicen, bueno, nosotros que podemos aprobar o no las nuevas leyes económicas que va a presentar el presidente, nosotros podemos aprobarlas o no, pero si no vemos que hay un cambio en la propuesta y siguen con la misma línea económica de los últimos 15 años, no las vamos a aprobar. ¿Cómo ves tú esta posición? ¿Crees que se van a presentar nuevos proyectos ante los nuevos ministros que se nombraron? Bueno, es que de entrada el país está destruido en términos económicos. Es decir, no tienes plata, tienes una deuda brutal, tienes básicamente una inflación desbordada, que no importa si la publica o no el Banco Central, está ahí y la estamos viendo todos y viviendo sobre todo toda la población, y que si tú no atiendes el problema, simplemente vas a tener problemas sociales. O sea, esto no es un tema ni de amenazas, ni de complots, ni de guerras, ni de golpistas. Es muy simple. O sea, si tú tienes una población que no consigue leche, que no consigue comida, ¿cuánto tiempo crees que va a esperar para que explote? Para que empiecen a haber grupos, conflictos, gente protestando, chispas que se encienden. O sea, eso va a pasar aunque nadie la planifique. O sea, tú tienes que atender el problema como gobierno. Ahora, por otro lado, la oposición tiene toda la razón cuando dice, en la Asamblea, cuando dice, mira, la responsabilidad de gobernar económicamente, de gobernar es del Ejecutivo. O sea, el que puede establecer la política económica del país es el gobierno, no es la Asamblea Nacional. ¿Pero quién la puede aprobar? Pero la ley es las leyes son responsabilidad del Poder Legislativo. Por lo tanto, la ley de costos y precios justos no es una responsabilidad del Ejecutivo. Se la abrogó con una ley habilitante y él decretó lo que le daba la gana. Pero ¿quién dijo que la Asamblea Nacional de Venezuela no puede revisar la ley de costos y precios justos? ¿Cómo revisar la ley de presupuestos? ¿Cómo revisar todas las leyes que hayan establecido en una ley habilitante? ¿Qué tiene de constitucional eso?
Nada. Si es que las leyes son vivas y tú puedes replantearte un país 20.000 veces. Si es que te has replanteado hasta la Constitución. Es decir, ¿quién va a decir que no se pueden revisar las leyes? El gobierno que convocó a una Asamblea Nacional Constituyente y revisó nada más y nada menos que la Constitución del país. Es decir, es el que va a decir que es inconstitucional que la Asamblea Nacional revise las leyes que ha establecido el Ejecutivo. ¿No? Sí. Y una vez establecido, vale la pena decir que Venezuela no tiene derecho a veto. Es decir, ese cuento cuando el presidente dice nosotros no vamos a aprobar ninguna ley de la Asamblea que vaya en contra. Ya, papá, ¿quién te dijo que tú podías? Tú puedes devolver la ley una vez y la siguiente está automáticamente aprobada y se puede llevar a la Gaceta Oficial sin pasar por Go ni pagar 200 bolos. Y así no lo apruebe para publicarlo en la Gaceta Oficial, se puede publicar una Gaceta aparte de la Asamblea. Además, vale la pena decir, bueno, tú lo puedes llevar al Tribunal Supremo de Justicia, eso sí. ¿Y qué va a decir el Tribunal Supremo de Justicia? Que una decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela modificando la ley de costo y precio justo es inconstitucional. Por los tres diputados que nombraron, pueden hacerlo. Bueno, quiten los 3 diputados. Es decir, por cierto, supón que los 3 diputados son ilegales. O sea, ¿so what? Pueden quitarlo y siguen siendo mayoría. O sea, tú sigues siendo una mayoría, es más, de la segunda mayoría calificada, que es la mayoría de 3/5, sí. Con lo cual además puede establecer leyes orgánicas del país. Mira, una última pregunta, porque tú todos los diciembres, y siempre tratamos de hablar eso en enero, si no te invito otra vez al programa. Algunos tips para poder sufragar toda la crisis de 2016, no es una pregunta fácil. Sí, así que a ver. Pero yo creo que tienes que tener en la mente, primero, que este es un país, esto es un año muy malo. Y un año muy malo, tú tienes que, primero, ordenarte, hacer tu presupuesto familiar, quitar toda la grasa posible. Te vas a enfrentar con una gran inflación, tienes que buscar mecanismos para reducir tus costos de vida y tienes que buscar mecanismos para generar ingresos adicionales. Todo el mundo en la casa a trabajar, no, por supuesto no los chiquitos, pero tiene Mire, que si pueden también, que ayuden a la mamá a hacer tortas, a hacer lo que sea, aunque sea hacer la cola. Un millón de gracias, Luis Vicente, siempre un placer tenerte aquí. Te invito lo más pronto que pueda para seguir analizando este momento histórico tan interesante que vive el país y que ojalá que vaya por esos cauces que tú dices, más hacia el diálogo, más hacia la unión, porque así de divididos y polarizados que estamos más que nunca, no creo que lleguemos a nada, no sé. Yo creo que vamos a pasar mucha roncha, pero el final de esa historia va a terminar siendo una negociación. Lamentablemente, el mundo, y no solo Venezuela, el mundo ha demostrado que solo negocia cuando ha hecho todas las demás estupideces primero. Bueno, vamos a ver las estupideces, pero también vamos a ver la negociación. Así es. Muchísimas gracias, Luis Vicente. Solo por la casa Luis Vicente León, @Luis Vicente León, y nosotros